parece ser que es el día de las coincidencias, el cumpleaños de la Iglesia Universal, porque el día de Pentecostés en realidad es eso, el día que se inicia la Iglesia, digamos, que Jesucristo le da el impulso a la Iglesia y entonces podemos decir que es el cumpleaños de la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo. Y si nos vamos a lo más chiquito, también es el aniversario de nuestra Iglesia y se contaron algunos testimonios, seguramente más adelante podríamos contar cómo hemos llegado, las diferentes personas que formamos esta comunidad y el amor de este lugar para las personas que llegamos cuando llegamos por primera vez y el encuentro que hace que de a poquito nos vayamos quedando, ¿no?, en este lugar. Y una tercera coincidencia es que hoy está aquí, yo no sabía, la profesora de violín, que la profesora de violín en realidad es la hija de mi amiga Lida, que vive en Córdoba, que fue la persona que nos acercó el Evangelio. ¿Y saben qué? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, estaba al lado de la madre, esta chiquilina, en la ciudad de Rosario. Ella fue compañera mía en el DAO, el Liceo Daniel Armando Ugón, allá donde fluye leche y miel. Lida estaba un año más que yo, es decir, yo estaba en quinto, ella estaba en sexto, y bueno, y ahí fue que nos conocimos. Ella era una predicadora del Evangelio, era una pesada, ¿viste? Entre nosotros era una pesada, una cosa que no me dejaba en paz. Y sí, porque tenés que ir a la iglesia, porque esto, porque el Señor, porque yo decía, ay, por favor, que deje de hablar de la iglesia. Yo no quería saber nada. Pero, en realidad, qué suerte que insistió. A esa altura yo tenía 18 años, así que imagínense. Y después nos íbamos a dedo a la ciudad de Rosario, ella y yo, para ahorrar. Nos íbamos ahí en la ruta 1, nos poníamos y llegamos a Rosario en mi casa. No sabía, creo que yo me iba a deo, pero en fin, yo sí me iba a deo con ella porque Lida era aventurera de por sí, yo no tanto, pero en fin. Así que bueno, gracias a Dios. Entonces, como es Pentecostés y como se dan tantas coincidencias, vamos a leer nuestras Biblias en el libro de los Hechos, donde se narra el inicio de la Iglesia. El inicio de la Iglesia, Hechos, capítulo 2. Tenemos varios textos para consultar el día de hoy. Y capítulo 2 no, vamos a empezar en el capítulo 1, vamos a leer unos textitos del capítulo 1 y después vamos a ir al capítulo 2. Y 1:6 dice, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pasaron 10 días de este acontecimiento y
vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Pasaron 10 días, porque Pentecostés, la ascensión es en el día 40 después de la resurrección. Y Pentecostés es en el día 50. Quiere decir que pasaron 10 días. En esos 10 días los discípulos tenían un problema, que tenían un discípulo menos, tenían tareas administrativas, pero sobre todo se tenían que quedar en Jerusalén. Una de las cosas que Jesús le dice ahí en el libro de los Hechos más arriba. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta, que se reunían en Jerusalén, muchas personas de todo el mundo conocido, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos y todas, diría yo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Después nos vamos al versículo 11, porque dice, el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí describe todas las naciones. Versículo 11 dice, había cretenses, había árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, podríamos decir asombrados, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén, hermanos. Y el libro de los Hechos lo escribió Lucas, que escribió también el tercer evangelio, y es como que si la escritura del evangelio de Lucas tuviera 2 tomos. Primer tomo el evangelio, segundo tomo el libro de los Hechos, porque es la misma narrativa. La primera narrativa es de la vida de Jesús en persona, su ministerio en la tierra, y la segunda narrativa, que sería el segundo tomo de Lucas, el libro de los Hechos, es la narrativa de los apóstoles, digamos, de Jesús ya, o del Espíritu Santo, ya no estaba la presencia física de Jesús, corporal, y entonces es la narrativa de la vida de la Iglesia, los hechos del Espíritu Santo y los hechos de los apóstoles, como se llama, el libro de los hechos de los apóstoles. Este libro recoge, digamos, desde el año 30 al año 80 más o menos, de la historia de la Iglesia, desde Jesús, la vida de Jesús, y la historia de la Iglesia hasta el encarcelamiento de Pablo por el Imperio Romano. Entonces, aquí uno de los textos que nos vamos a centrar, porque es bastante larguito el texto que leí, pero era para que no nos quedáramos tan descolgados, vamos a ir al versículo 8 del capítulo 1, que dice, Jesús les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, acá dice vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que prestar atención que antes de eso, los discípulos, los hermanos ahí le habían preguntado, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Había una realidad política, sociopolítica, difícil para el pueblo de Israel, porque estaban bajo el Imperio Romano. Cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, siempre estamos diciendo el poder del emperador romano era enorme, era el Dios de esa época, es decir, todos le tenían que rendir adoración. Y los judíos, que tenían, según el grupo a que pertenecían, diferente relación con el Imperio Romano, los fariseos tenían cierta relación política cercana, los saduceos tenían otra, los otros más revolucionarios tenían otras. Tendríamos que destacar que los nazarenos, de donde venía Jesús, era un grupo que estaba muy en oposición al Imperio Romano. Entonces eran los más, podríamos decir, los más revolucionarios, los nazarenos. Que inclusive se cree que José,
podía haber sido parte de ese grupo que quería vencer al imperio, que quería obviamente que el imperio romano se fuera de sus tierras. Entonces es una pregunta importante, porque decían, bueno, Jesús resucitó, ahora es Dios resucitado, nos muestra que es Dios. Bueno, es el momento de acomodar esto, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios de acá, nosotros tenemos que mandar, nosotros tenemos que ser los fuertes acá y que sea Dios quien mande y el ejército y todo eso, ¿no? Un discurso nacionalista como estamos bastante acostumbrados últimamente. Pero Jesús no se le mueve un pelo. No es que no le dé importancia, pero le dice, esas cosas no le corresponden a ustedes. Esas cosas les corresponde a Dios. Ustedes van a recibir poder. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Van a recibir armas? ¿Van a recibir poderes sobrenaturales como Sansón? ¿Van a recibir qué? Él les dice que van a recibir poder. Y a mí me parece que si hubiésemos quedado ahí, van a recibir poder, este pueblo hubiese dicho, bueno, Dios nos va a dar poderes sobrenaturales y vamos a vencer a los romanos. Porque era de lo que estaban hablando antes. Pero Jesús le dice, recibiréis poder, y no es para vencer a los romanos. ¿Para qué era el poder que Dios les iba a dar? Para ser testigos. Para ser testigos. Entonces, cuando hablamos de poder, siempre hay dos palabritas ahí que están media juntas, que es poder y autoridad, ¿no? Cuando decimos poder, la palabra poder, Alicia siempre dice, el poder no es bueno ni malo, depende cómo se use. Y es cierto, es una palabra sabia, ¿no? Poder podemos tener de muchas maneras. No es ni bueno ni malo, depende cómo se use. Si se usa bien es muy bueno, si se usa mal, no es bueno. La palabra poder puede ser ejercida con despotismo, puede ser ejercida con violencia, puede ser ejercida autoritariamente. Cuando hablamos de autoridad, en cambio, la autoridad es el poder que tiene una persona pero que ha sido dada por alguien. Por ejemplo, el presidente de la República tiene autoridad. ¿Por qué? O los legisladores tienen autoridad. ¿Por qué tienen autoridad? Porque hay un respaldo en votos de las personas que están en el Parlamento. No cualquiera está en el Parlamento. Es decir, puede ser cualquiera, pero está solo si fue votado, quiero decir. Entonces, tienen autoridad, porque esa autoridad les fue conferida por el pueblo, ¿no? Pensando en la democracia. Igual en estos tiempos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad o el poder? ¿La tiene el poder político o la tiene el poder económico? ¿La tiene la democracia o lo tienen los medios de comunicación? Una pregunta que no la vamos a contestar hoy, pero por momentos tenemos dudas. ¿Quién tiene el poder? ¿La autoridad la tiene el pensamiento racional, o la tienen los impulsos de algunos gobernantes que actúan como solo por una cuestión impulsiva? Bueno, son preguntas que no las vamos a contestar ni cerca hoy. Pero Jesús, en este texto que leímos, podemos decir que podemos encontrar tres verbos. Uno, que Jesús dio una orden, o más de una orden. Otra, que mandó una promesa, o hasta más de una promesa. Y otra, que cumplió con esa promesa. Sí, para ordenarnos este mensaje de Pentecostés. Jesús ordenó, Jesús prometió y Jesús cumplió. Vamos a ver qué fue lo que ordenó. Así que den la vuelta a la hoja del libro de los Hechos, den la vuelta a la hoja, y se van a encontrar con Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 20, versículo 21. Y dice, entonces Jesús les dijo otra vez, Jesús apareció, resucitado. Acá no estaba Tomás, fue la primera aparición de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, yo también os envío. Como me envió el Padre, yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló, el ruaj de Dios, sopló y les dijo, reciban
al Espíritu Santo. Esto es su mandato. Les dijo, si quieren recíbanlo o no, reciban al Espíritu Santo. Así que acá podríamos decir que hay una orden, ¿no? Y acá, en el versículo 8, habla medio parecido, le dice, recibirán este poder cuando haya pasado, cuando llegue o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y acá le dice que reciban al Espíritu Santo. Pero en el versículo 21 dice esto del envío, es como el mismo, pareciera que fuera casi el mismo pasaje. Son diferentes autores, uno es Juan y el otro es Lucas. Acá Juan dice, relatando lo que Jesús dice, como me envió el Padre, yo también los envío. Y en este otro texto nos dice que nos va a dar al Espíritu Santo para tener poder, ¿para qué? Para ser testigos, es decir, para cumplir con la misión de Dios en el mundo, ya sea en Jerusalén, el mundo conocido, Jerusalén, un poquito más arriba Judea, después Samaria y después el resto del mundo. Es decir, acá Lucas les va hablando concéntricamente de lo micro a lo macro. Es como que si dijéramos, me seréis testigos. ¿Dónde? Acá, en Malvin Norte, Unión. Después en Montevideo. Después en Canelones. Después en todo el Uruguay. Y después pasando las fronteras del Uruguay. Ese fue como que lo que Jesús les dijo, ¿no? Taca, 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 le fue agrandando el mensaje. Entonces, eso fue la orden. ¿Cuál era la orden? Para ordenarnos. A ver si nos estamos entendiendo. ¿Cuál era la orden de Jesús? ¿Cuál era? ¿Recibir? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tengo que recibir? Recibir el Espíritu Santo. El texto está en Juan y también está, es capaz que acá está un poquito más forzado, pero el texto tiene un significado muy parecido, ¿no? Eso es la orden. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Entonces, la promesa está en el mismo versículo 8, que dice que uno va a recibir un poder especial, es una orden y es una promesa, juntos. Y si nos vamos al libro de Joel, pero como les queda muy lejos y van a demorar mucho en encontrarlo, simplemente den vuelta a la hoja del libro de los Hechos, pero para el otro lado. Como tengo problemas en lateralidad, vendría a ser para la derecha. Entonces, ahí está. Den vuelta a la hoja y si miran el capítulo 2, pero versículo 17, ahí está la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Esto viene de allá, del libro de Joel, profeta Joel. Y acá lo toma Pedro para explicar lo que estaba pasando. A los judíos que conocían muy bien a Joel. No conocían tanto a Jesús, pero a Joel sí lo conocían. Y Joel en el capítulo 2, Joel capítulo 2, dice, versículo 28 me parece, y en los postreros días, esta es palabra de Joel, derramaré, es palabra de Dios por medio de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y todos profetizarán. Y sigue y sigue. Así que esta es la promesa. La promesa viene del Antiguo Testamento. Esa promesa de que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Así que, orden y promesa. Y cumplimiento. Y el cumplimiento lo leímos ya, entre otros pasajes, en el capítulo 2 de Hechos, que se cumplió ese derramamiento especial sobre el pueblo de Dios que se había formado recientemente, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo dice que tuvo 3 características: fuego, viento y lenguas. Era una situación especial, era la fiesta de Pentecostés. Y es capaz que nos convendría recordar qué era la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta nacional de los judíos. Vieron que los judíos tienen muchas fiestas, pero hay 3 que son muy importantes. Una es la fiesta de la Pascua, que fue cuando murió Jesús, que conmemora o recuerda la libertad, que hoy lo mencionaba Luis, de
la salida de Egipto, la fiesta de los holocaustos, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés en principio era como tantas fiestas que había en los diferentes pueblos, que es la fiesta de las cosechas. No era solo una fiesta del pueblo exclusivo de Dios, era una fiesta que se celebraba por varios pueblos. Capaz que si analizamos en Latinoamérica, hay fiesta de las cosechas, en los valdenses, ahí está, la fiesta de la cosecha, que era la fiesta de las primicias. Quiere decir que se cosechaba lo primero que se cosechaba. Por ejemplo, si usted plantó zapallitos, los primeros zapallitos, los mejores y los primeros, ahí está, eran los mejores y los primeros, se llevaban al altar, digamos, como primicia, como regalo a Dios para que Él bendijera la cosecha. Y el trigo lo mismo y los diferentes productos de la cosecha, era la fiesta de la cosecha. Con la liberación, la fiesta de la Pascua, también Pentecostés tomó otra vuelta, tomó otra característica, que fue la entrega de la Torá, la entrega de los mandamientos, la entrega de la ley de Dios, que ocurrió a 50 días de haber salido de Egipto y que fue en el Sinaí. Ahí cuando Moisés sube, ¿no?, a la montaña y Dios le da, ¿no?, los mandamientos, le da la Torá. Eso también pasó en Pentecostés, es decir, el inicio de un nuevo pacto para el pueblo de Dios, un inicio específico. Iba a ser un pueblo que tenía unas reglas, que tenía un mandamiento, que tenía una manera de vivir y estar en el mundo, ¿no? Entonces ahí se constituye el pueblo de Israel es como Uruguay, que no sé si está bien la fecha o no, pero el 18 de julio celebramos, ¿qué celebramos el 18 de julio? Ah, muy bien. Exacto, entonces a partir de esa fecha decimos que somos una nación con una constitucionalidad, porque tenemos un reglamento que nos rige, que después se ha ido modificando, lo que sea, pero ahí es como la fecha. Bueno, para el pueblo de Israel, el día de Pentecostés fue el día que recibieron la ley, así que fue el día que se constituyeron como nación. Entonces, si pensamos en esas cosas y pensamos en el día de Pentecostés, que leímos, las primicias, el pueblo de Dios se había ampliado, el pueblo de Dios ya no era solo el pueblo judío, el pueblo de Dios había tomado otra amplitud, ¿no? Entonces, ese día, las primicias del pueblo de Dios era ese grupo chiquito, que parece que eran 120, tal vez eran más, constituido por hombres y mujeres que estaban allí esperando, porque Jesús le había dicho que esperaran, que no se fueran. Esa fue otra orden que no les dije. Otra orden que Jesús les había dado, aparte de que recibieran el Espíritu Santo, era se quedaran en Jerusalén, que no se fueran. Ya se habían ido para Nazaret, se habían ido, ¿se acuerdan cuando la predica anterior que yo tuve, les hablé del desayuno de Jesús? El desayuno de Jesús había sido en Galilea, no había sido por allá por Capernaum. Es decir que parece que tuvieron que volver. Algunos, los que se habían ido, tuvieron que volver. Y entonces, Pentecostés tiene acá, como la fiesta de las cosechas, las primicias. Eran 120. Y también, la otra cosa que pasaba era que se estaba instaurando un nuevo pacto. Pero este pacto y estas leyes no estaban escritas en piedra como cuando Moisés, y no era para una sola nación, ¿no? Era un pacto que iba a estar escrito en los corazones de quienes recibieran el Espíritu Santo y que iba a ser ampliada para todo el pueblo. Entonces, aquí el Pentecostés se une dos pueblos y une dos cuestiones parecidas, es decir, un reglamento, una ley y una nueva ley, que es la ley del Espíritu Santo, que rige a los cristianos y al pueblo de Dios de este momento. Y volviendo a la simbología, el simbolismo de lo que pasó, también cuando Moisés recibe la ley hubo truenos, hubo fuego, hubo sonidos, hubo manifestaciones físicas. Y en este evento parece que también, porque el libro de los Hechos dice
que vino como un viento, ¿no? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, un viento fuerte, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego. Yo escuchaba el otro día, tal vez Fernando lo escuchó, que en Rocha hubo una cosa como un pequeño terremoto, un pequeño movimiento de tierra, y hubo como una aurora boreal. ¿Ustedes escucharon eso? Hubo como una luminosidad especial en Rocha. ¿Será? Bueno, yo lo escuché medio por ahí nomás y me olvidé de profundizarlo para hoy, pero hubo como una manifestación que mucha gente lo escuchó, la gente de Baliza, gente de... Ahí está. Y sobre la costa atlántica se vio como una luz especial diferente, que bueno, después les darán la explicación, no sé yo la explicación, porque se dio como una pequeña aurora boreal que parece que era una cuestión climática, y a mí me da la impresión que acá pasó algo medio parecido, una luminosidad especial en ese lugar, hubo un viento, hubo como un sonido de trueno, parecido como pasó en el Sinaí, en esto también se parecía. Y pasaron tres cosas que algunos dicen que es simbólico o no, pero como sea, las podemos analizar, que es fuego, viento y lenguas. Hubo fuego, hubo viento y hubo lenguas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del fuego, hablamos de la presencia de Dios, ¿no? El fuego, la presencia de Dios. Como cuando se ponía en el altar y Dios confirmaba su presencia con fuego, la presencia de Dios, lo que quema, que deja lo que vale, lo que da fuerza, lo que da energía, ¿no? El fuego. El viento simboliza el riaj, la palabra esa, ruaj, que es el viento de Dios o el viento del Espíritu Santo, que sopló en ese lugar y parece que llenó todos los espacios. Fue una cuestión especial. Y cuando Jesús sopla en este texto que les dice reciban el Espíritu Santo, también está la idea del viento. También si pensamos en el libro de cuando Jesús se encontró con Nicodemo, que le dice el viento sopla y no sabemos de dónde viene, así es el Espíritu Santo. Y las lenguas, si pensamos en otro episodio donde tuvo que ver el lenguaje y el cambio de lenguas, nos podemos remitir a la Torre de Babel, pero exactamente al revés, porque en la Torre de Babel nadie entendía nada, era un episodio complicado, ¿no? La gente estaba hablando lo más bien y de repente se le cambiaron las lenguas, no se entendían. A mí no hay cosa que me da más molestia, es no entender, y tengo una dificultad grandísima con los idiomas, realmente. Entonces, me molesta bastante cuando no logro entender lo que otra persona está diciendo. En Babel pasó esto, pero en Pentecostés, si vamos al versículo 12, dice, o el 11, dice que hablan en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es decir, estos 120 recibieron un lenguaje nuevo que ellos no lo sabían hablar, fue sobrenatural, no lo sabían hablar, ellos no sabían hablar el idioma de los cretenses ni de los árabes, porque ellos eran nazarenos y eran sencillos, eran hombres sin letra, no habían ido a la academia, no habían ido a Harvard, no sabían hablar en otro idioma, excepto su idioma. Y acá estaban hablando en los diferentes idiomas de los diferentes países que estaban representados en este evento de Pentecostés. Por eso es que estos decían, pero ¿y qué quiere decir esto? Y si nos vamos a Pablo, que Pablo no estaba acá tampoco, ¿no? El apóstol Pablo no estaba aquí tampoco, porque él se convirtió después. Pero él también habla del Espíritu Santo y cuando habla de los dones, también habla de este hecho de las lenguas. Y si vemos en el libro de los Hechos, en el transcurrir del libro de los Hechos, el caso de Cornelio, el caso de otros, que la manifestación del Espíritu Santo en aquella época también se daba por medio de este lenguaje diferente. Y Pablo agrega, hace un gran análisis teológico del Espíritu Santo. Si ustedes leen Corintios, capítulo 11, pero si cualquiera de las cartas, siempre está hablando del Espíritu Santo Pablo, y en una de las cosas que dice del Espíritu Santo es que es como un sello, arras. El Espíritu Santo es como un sello.
en Efesios, dice, Efesios 1, 13, 14, dice, el Espíritu Santo es como un sello que nos hace diferentes del resto. No porque seamos buenos, ni lindos, ni graciosos, sino porque Dios nos está bendiciendo y nos está capacitando para ser testigos. Y también dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos que el Espíritu nos ayuda a orar, porque a veces no sabemos cómo orar. Y él dice que con gemidos indecibles, en Romanos 8, 26, no lo vamos a buscar porque ya se fue tarde, Dios nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, pensando ahora en nosotros, en la obra del Espíritu Santo a través de los tiempos, la obra del Espíritu Santo en esta iglesia a través de tantos años, ¿no? Nombraban a Euclides, podemos recordar a Mario, podemos recordar a tantos hermanos que ya no están aquí, Antonio, que en tantos años han marcado un rumbo en la obra de Dios. Y Jesús sigue en este tiempo. Esto de la ley de doble referencia es para ayer, pero también es para hoy y también es para mañana, que nos sigue dando la misma orden. ¿Cuál era la orden? Reciban al Espíritu Santo. Es una promesa y tiene su cumplimiento. Necesitamos la obra sanadora del Espíritu Santo. Imagínense que ese día había 120 personas, mujeres, hombres, tristes, complicados, con problemas, con diferentes realidades, y el Espíritu Santo no tuvo ningún problema y no eligió a unos pocos, sino que se manifestó a todos. Y la importancia del Espíritu Santo es porque nos conecta de manera viva con Él, con Dios, y porque sobre todo nos capacita a llevar su palabra. La palabra de Dios no es solo una transmisión intelectual, una transmisión teórica, una transmisión teológica, aunque nos hace muy bien que haya buena teología y que haya una buena transmisión intelectual, pero también es emocional, también es vivencial, también es de sentir. Los hermanos sintieron al Espíritu Santo ahí de manera real, como fuego, como viento, como palabras nuevas. Dios nos da palabras nuevas. Y el otro día, cuando preparábamos la clase de Pentecostés para los niños, Ezequiel me decía, son los dones. Y yo le decía, bueno, no son los dones. Una cosa es Pentecostés, otra cosa son los dones y otra cosa son los frutos. Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo para el pueblo de Dios, que pasó ayer y que pasa hoy. Los dones es el regalo de Dios para ejercer el ministerio en la comunidad. Todos los dones que tenemos los tenemos que poner al servicio de Dios. No son nuestros, no son nuestros. Si sabemos hablar, si sabemos escribir, si sabemos cantar, si sabemos cocinar, si sabemos predicar, si sabemos enseñar, si somos buenos médicos, si somos buenos administradores. Todo eso son dones que Dios nos ha dado y tienen que estar al servicio de la comunidad. Y los frutos no son regalos, los frutos, los dones son regalos de Dios, que no los merecíamos y los tenemos. A veces ni sabemos que tenemos, algunos dones ni sabemos que los tenemos, porque no los ejercitamos y no los hemos descubierto. Los frutos, en cambio, son el fruto del trabajo, digamos. Los frutos, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Eso se construye con la espiritualidad, con la búsqueda de Dios, con la voluntad nuestra, y Dios recompensa con los frutos. Concretando, hermanos, el día de hoy, Pentecostés, una fiesta de cumpleaños. Pero lo más importante es que Dios renueve nuestra vida, que Dios nos dé ganas nuevas, que Dios nos saque del mutismo, que Dios nos dé el don del Espíritu Santo en esta mañana. Nos ponemos de pie. Y yo tenía una canción a ver, el Espíritu de Dios está en este lugar, perfecto. Pero yo no la sé cantar, a ver si acá los cantantes la saben, por favor. ¿No la saben? Bueno, vamos a ver cómo sale.
Amén. Manténganse en oración, hermanos. Que la palabra de Dios crezca y que eche raíces en nosotros hoy. Que Jesucristo se manifieste en este lugar esta mañana. Que la palabra de Dios pueda correr en este barrio, en este lugar, aquí en Montevideo, en Canelones, en Artigas. En el barrio Aquiles Lanza, en el barrio Boijimerino. En nuestra zona y más allá. Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Alabado sea, Señor. Está aquí para consolar. Alabado sea, Señor. Está Derrama de tu aquí Espíritu para Santo en este lugar. Queremos sentir tu presencia, Señor. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Aleluya, Señor. Santo Alabado Espíritu, sea tu nombre. muévete en mí. Sana a tu pueblo, Señor. Sana las heridas. Te pedimos por los hermanos enfermos, los hermanos que se están recuperando, las personas que están en CTI, Señor. Bendice a los jóvenes que te están buscando, que están buscando un camino tuyo, Señor. Capacítanos para ser testigos de tu obra a cada uno de nosotros mediante la obra de tu Espíritu Santo. Amén.